Feliz tardes. Feliz tarde a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Con nosotros nos acompaña la señora Ruth Vázquez, que estará impartiendo un interesante tema. El taller se denomina Oratoria y Dominio Escénico. Con nosotros, la señora Ruth. Buenas tardes. Para mí es un regocijo poder compartir este espacio de aprendizaje con cada una de ustedes. Agradezco primero a Dios y luego a Prosperanza y a cada uno de los que forman parte de esta institución que nos dan la oportunidad, igual como a ustedes, de este espacio tan enriquecedor. Porque lo cierto es que con todo lo que hemos vivido, tener la oportunidad de nosotros seguir enriqueciendo nuestros conocimientos es una maravilla. En este tiempo yo he podido, a través de diferentes plataformas, poder seguir enriqueciendo y preparándome, porque la preparación debe ser constante. Todos los días aprendemos algo nuevo y lo importante es que cada una de ustedes tienen la disposición de querer seguir aprendiendo, que eso es muy importante. Así que les doy la bienvenida, las bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Soy cristiana, soy esposa, soy hija. Tengo un proyecto, se llama Re Vázquez Comunicación. Todavía estamos trabajando en él. Espero pronto hacer pues el lanzamiento formal. Y bueno, generalmente me gusta compartir de lo que Dios me ha dado y quise aprovechar esta oportunidad que Prosperanza le está dando a los profesionales para poder compartir, para dar un poquito de lo que Dios me ha dado. Espero que este espacio de verdad sea de bendición y brevemente es una costumbre. Me gusta compartir mis conocimientos y resaltar que lo que tengo es lo que Dios me ha dado. Por ende, yo quiero hacer una breve oración para presentar este tiempo. Así que brevemente vamos a orar y vamos a presentarle al Señor este tiempo de aprendizaje. Padre, te damos las gracias. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a cada una de las personas que están conectadas a través de esta plataforma. Bendice la institución Prosperanza, bendice a su equipo, su directora, Señor. Gracias por cada uno de ellos, porque facilitan este medio para seguir preparando a la mujer dominicana. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, a través de este tiempo. Tu palabra dice que es mejor dar que recibir. Y para nosotros es un privilegio poder compartir de lo que tú nos has dado. Te presentamos este tiempo que sea de edificación, que sea de crecimiento y que seas tú, Señor, que nos dirija en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros vamos a desarrollar el tema como ya se mencionó, oratoria y dominio escénico. Tenemos una temática de este taller. La intención en el día de hoy es compartir la parte teórica. Entonces, las personas que tengan la intención de seguir creciendo de tener prácticas, de practicar, que quieran practicar, entonces vamos a formar unos grupos para seguirlo capacitando. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es compartir el contenido, la teoría. Vamos a tener unos espacios de preguntas por cada tema. Vamos a abrir los micrófonos. Las personas que tengan inquietudes, que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden abrir sus micrófonos en el momento que se le dé la oportunidad. Entonces, vamos a iniciar formalmente con nuestro taller del día de hoy. Y nosotros vamos a hablar de oratoria, pero antes de hablar de oratoria, tenemos que hablar de la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? La comunicación es la acción consciente de intercambiar información. Eso es la comunicación. La comunicación es más que transmitir un mensaje o compartir una información entre emisor y receptor.
La comunicación es un proceso. Una de las definiciones que tenemos aquí es que dice que la comunicación es un proceso sociocultural que se da cuando hay circularidad del mensaje. Es decir, cuando el mensaje que yo estoy transmitiendo, el que lo recibe lo está entendiendo. Debe haber circularidad del mensaje. Circularidad. El emisor, en este caso, yo soy el emisor, la persona responsable de transmitir el mensaje. Ustedes son las personas que están recibiendo el mensaje. Entonces, debe de haber un entendimiento del mensaje para que esto genere una conversación. El emisor y el receptor deben de manejar los mismos códigos, los mismos significados. ¿Para qué? Para que el mensaje sea comprendido y esto pueda entonces generar una conversación. Entonces, la fase y elementos de la comunicación, de ese proceso de comunicación, vamos a compartirlo por acá. La fase de ese proceso de comunicación está el emisor, el receptor, el mensaje, el código, está el canal, el medio. ¿Quién es el receptor? El receptor es la persona que recibe el mensaje. Está el emisor, en este caso yo soy el emisor, la persona responsable, no solamente de transmitir un mensaje, soy la persona responsable de tener la intención de llevar ese mensaje. Yo me encargo de preparar ese mensaje, de elaborar ese mensaje para enviarlo al receptor, que es la persona responsable de recibir el mensaje. Pero el receptor no solo recibe el mensaje, el receptor también es responsable, en este caso ustedes son responsables de interpretar ese mensaje, de poderlo interpretar, no solamente de recibirlo. Entonces ahí es cuando hay circularidad del mensaje, ahí es cuando el mensaje es comprendido. Tenemos el código. El código es el conjunto de signos con el que el emisor, en este caso yo, prepara ese mensaje, construye ese mensaje. Ya más adelante vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos construir, podemos preparar ese mensaje. El canal, que es el medio físico de nosotros llevar ese mensaje, bueno, a nosotros nos ha tocado a través de esta plataforma, que es un canal, es un medio para nosotros transmitir el mensaje. Está también el mensaje, ya dijimos antes, que el mensaje es el que prepara el emisor para enviarlo al receptor. En este caso, yo soy la persona responsable de prepararlo, de transmitir ese mensaje. Entonces, vamos a hablar de la estructuración de ese mensaje, de la codificación del mensaje. ¿Cómo yo codifico ese mensaje? ¿Cómo yo preparo ese mensaje? La codificación es tan simple como construir el mensaje que quiero compartir. Y en base a qué yo preparo este mensaje, con mis ideas, con mis conocimientos. En función de mis conocimientos es que yo voy a preparar ese mensaje que quiero transmitir. ¿Y cómo yo obtengo ese conocimiento? Mediante la lectura. Me van a escuchar en el trayecto de este taller hablar mucho de la lectura. La lectura es muy importante. Investigar es también muy importante. Investigar sobre el tema que vas a tratar. Y es importante la lectura, pero también se debe leer de manera consciente. No es leer por leer, es que lo que estoy leyendo lo estoy entendiendo. Entonces, cuando leemos de manera consciente, entendemos el mensaje que estamos leyendo y esto nos permite construir ese mensaje que vamos a transmitir. Y de hecho nos da una facilidad para poder hablar, para poder fluir de una manera natural. Agradecemos que por favor
Si pueden apagar el micrófono, por favor, se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Hablábamos de la codificación de preparar ese mensaje. Hay algunos factores que debemos considerar además para ese proceso de construir el mensaje y que debemos conocer. Lo primero es que debemos saber quién es la audiencia, quién es el público con el que nosotros vamos a compartir ese mensaje. Precisamente para saber cómo preparar ese mensaje. El escenario, el lugar donde va a compartir tu discurso, tu presentación es muy importante para poder desarrollar tu presentación. Y lo más importante, lo dijimos antes, tener la intención de transmitir el mensaje, que eso es una de las cosas más importantes. Y de nada nos sirve estar preparados en una área si no tengo la capacidad de transmitir un mensaje. Y aquí entra en función la capacidad o el arte de hablar en público, que es la oratoria. Así que le damos la bienvenida a nuestro tema principal, la oratoria. Bueno, muchos hemos siempre escuchado que la oratoria es el arte de hablar bien, de pronunciar correctamente las palabras y no solamente es decir, es saber decir. Los oradores son maestros de la palabra. Los oradores son maestros en el arte de expresarse ante una gran audiencia, ante un gran público, y la finalidad de un orador es influir con el mensaje que está compartiendo, influir la audiencia con el mensaje que está compartiendo. No solamente es informar, es impactar con el mensaje, es persuadir a la audiencia con el mensaje que está compartiendo. Y todos tenemos la capacidad de emitir un sonido, de hablar, pero cuando hablamos de oratoria, no es hablar simplemente bonito, por así decirlo, es estar consciente, es saber lo que yo estoy diciendo a través de mi voz. Entonces, ¿cómo puedo adquirir la capacidad? ¿Cómo yo puedo adquirir esa capacidad para construir un buen mensaje y a su vez poderlo transmitir como un buen orador? ¿Cómo adquiero esa capacidad? Nuevamente, aquí les repito, con nuestros conocimientos, la investigación y la lectura son principal para nosotros poder transmitir nuestra oratoria, para nosotros poder desarrollar esa capacidad de poder hablar con facilidad. Debemos leer y sobre todo entender lo que estamos leyendo. Actualmente, la oratoria es una de las herramientas esenciales para la gestión de nosotros podernos comunicar. Vemos muy buenos profesionales en el ejercicio de sus funciones. Tienen la capacidad porque lo demuestran a través de la práctica. Pero al momento de compartir sus conocimientos, no saben expresarlo, no saben cómo comunicarlo. Y es importante, es muy importante nosotros saber cómo expresar eso que sabemos. Y por eso vemos tantos profesionales que tienen esa capacidad, que vemos a diario, que tienen la capacidad, sin embargo, no lo saben expresar. Bueno, uno de los factores es, que ya más adelante vamos a hablar, es el temor de hablar en público.
Hablar en público es un instrumento imprescindible de la comunicación y de su objetivo. Con la comunicación nosotros persuadimos a los oyentes, a los distintos públicos. Nosotros los convencemos con el mensaje que le transmitimos. Y para nosotros lograr esa comunicación, debemos tener una excelente oratoria. Debemos contar con los recursos de la dicción, tener dicción, fluidez y entonación. Esto como aspecto de la comunicación paraverbal. Y antes de entrar en este tema, vamos a ver qué es la comunicación paraverbal. La comunicación paraverbal hace referencia a las variaciones que nosotros hacemos con la voz. Es la manera en la que nosotros decimos las cosas, las entonaciones que hacemos, esos cambios de voz que nosotros hacemos con la voz. Eso es la comunicación paraverbal. Esa entonación que le damos a las palabras, esa velocidad, las pausas que hacemos, eso es la comunicación paraverbal. Entonces, para desarrollar nuestra oratoria, debemos tener, número 1, dicción. Dicción, debemos tener dicción. ¿Qué es la dicción? La dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Eso es dicción. Cómo nosotros pronunciamos las palabras, la forma en que nosotros empleamos las palabras. Y para nosotros tener una excelente dicción es necesario pronunciar de manera correcta las palabras. En nuestra cotidianidad estamos tan acostumbrados a hablar de manera llana porque estamos en ambientes de confianza, de familia, de amigos, compañeros de trabajo. Sin embargo, es tan importante que en nuestro día a día nosotros podamos pronunciar de manera correcta las palabras. Entonces, eso es la dicción, la correcta pronunciación de las palabras. La fluidez. La fluidez es el ritmo con el que nosotros pronunciamos las palabras. Es ese proceso con el que nosotros hablamos. Le damos suavidad a las palabras, hablamos continuamente, no hacemos pausas, no repetimos palabras. Eso es la fluidez, ese sonido que le damos a las palabras constante y fluido. Eso es la fluidez. La entonación. La entonación es la inflexión que hacemos con la voz. Esa modulación que nosotros hacemos con la voz, los tonos que le damos a la voz, los matices que le damos a la voz. Por ejemplo, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, señoras y señores. Esa modulación, ese matiz que le damos a la voz, no es cambiar la voz, es darle esa entonación a la voz, que se escuche natural, pero que se escuche acentuada, que se escuche entonada. Eso es lo que nosotros hacemos con la entonación, le damos ese matiz a la voz. Y la voz es nuestro principal recurso, es como el puente entre nuestras ideas y el público. Es como eso que nos permite podernos expresar. Es el principal recurso. La voz es nuestro principal recurso. Si su voz y su dicción no son claras, de nada le vale presentar un discurso. Debe estar consciente, como dijimos antes, de saber pronunciar las palabras y de saber el mensaje que está transmitiendo. Es importante pronunciar de manera correcta las palabras para que el mensaje no le llegue a su audiencia, a su público, con ruidos. De repente, la audiencia se puede distraer
Y el que está a la par del otro le dice, ¿y qué fue lo que dijo? Pero yo no entendí. ¿Tú entendiste qué fue lo que dijo? Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿tú sabes qué fue lo que dijo? Entonces, nosotros debemos de pronunciar de manera correcta las palabras. Es importante. Imagínense compartir un mensaje y que las palabras no se pronuncien correctamente. Eso provoca distracción en el público y el perfeccionamiento de la voz es un trabajo arduo y constante. Ya al final le voy a compartir algunas recomendaciones de cómo nosotros podemos trabajar la voz, cómo podemos cuidar la voz, porque es nuestro principal recurso. Entonces, quise compartirle además algunos de los grandes oradores de la historia. Uno de mis favoritos está Martin Luther King, un pastor de la Iglesia Bautista que realizaba actividades pacíficas reclamando los derechos de los afroestadounidenses. Su último discurso, uno de sus discursos más apasionados, que les motivo que lo puedan leer en voz alta. Ya cuando pasemos a la parte de la práctica, que va a ser en otro encuentro para los que quieran y estén interesados en continuar, quiero motivarle a que busquen este discurso, un discurso lleno de mucha pasión. Y fue el discurso que lo consolidó como uno de los grandes oradores de la historia de los Estados Unidos. Winston Churchill fue escritor, fue político, un destacado líder del siglo XX. Sin embargo, y por eso quise mencionarlo, tenía dificultades para expresarse, era tartamudo, dedicaba hasta 6 semanas para preparar su discurso. Sin embargo, al momento de expresar su discurso, tenía dificultades para hablar y terminó siendo uno de los más grandes oradores del siglo XX. Y de los nuestros, ¿por qué no mencionar al doctor José Francisco Peña Gómez, un orador por excelencia, sus discursos con pasión? Bueno, sabemos que fue un político muy apasionado, igual el doctor Juan Bosch, y en la actualidad también tenemos al doctor Leonel Fernández, uno de nuestros grandes oradores, que de verdad es importante nosotros ver esos discursos para ver ese dominio con el que ellos expresan las palabras. Y eso es lo que nosotros debemos lograr. Eso es lo que logra una buena oratoria. Y hablamos del poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. Con la boca nosotros declaramos vida, declaramos muerte. Con la boca nosotros podemos construir y podemos destruir. Por eso es importante nosotros cuidar lo que decimos con la boca, lo que nosotros expresamos, porque las palabras son más que sonidos. Las palabras moldean la mente de las personas y después que moldean sus mentes, las palabras se convierten en pensamientos y luego en acciones. Por eso es tan importante saber lo que decimos, cómo hablamos, porque las palabras son poderosas. Y como dije antes, a través de ella podemos construir o podemos destruir. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas para poder utilizar ese poder? Número 1, preparar su discurso. Nunca improvisar, nunca. Importante usar referencias. Ya más adelante vamos a hablar de las llamadas palabras claves, que son las que nos ayudan en nuestro discurso. Entender que no se trata simplemente de compartir un mensaje, de llevar un mensaje, de hablar o de pronunciar palabras. Se trata más bien de transmitir, de dejar ese mensaje.
en la audiencia. Controlar el miedo escénico. Ay, señor, miedo escénico. Ya pronto lo vamos a ver, vamos a hablar de él. La modulación de la voz es imprescindible. También más adelante vamos a hablar de la modulación de la voz. Y el manejo de nuestro cuerpo, de los gestos que nosotros hacemos. Hasta este momento, quiero saber si tienen alguna inquietud de lo que hemos visto. Pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna inquietud. Pueden abrir sus micrófonos, chicas. ¿Alguna pregunta que tengan? Este es el momento ideal. Pueden levantar sus manos. Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos compartido hasta este momento. Hablamos de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Ese proceso sociocultural que se da cuando el mensaje es entendido entre el emisor y el receptor. No se trata simplemente de nosotros transmitir un mensaje. Se trata de que el que me está escuchando me está entendiendo. Eso es la comunicación. Cuando hay circularidad del mensaje, entonces el mensaje es entendido y esto genera una conversación. Hablamos también de los factores de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, código. Hago énfasis en el código, cómo construir ese mensaje, cómo yo preparo ese mensaje. Lo preparo en base a qué? A mis ideas, a mis conocimientos. Preparo ese mensaje investigando, leyendo y leyendo sobre todo de manera consciente, entendiendo lo que estoy leyendo. Hablamos de otros recursos como es la dicción, que es la correcta pronunciación de las palabras, la fluidez, esa fluidez que nosotros tenemos cuando hablamos sin pausas, sin repetir palabras, la entonación, que es muy importante al momento de nosotros hablar, ese énfasis que les damos a las palabras. Entonces, hasta aquí hemos tratado este primer tema. Si no tienen ninguna pregunta, pues vamos a continuar con el próximo tema. ¿Les parece? ¿No tienen ninguna pregunta, ningún comentario? Chicas, si ustedes quieren ser grandes oradoras, tienen que comenzar emitiendo sonido con la voz. Así que si tienen alguna inquietud, este es su momento. Hablen. Bueno, pues si no tienen ninguna inquietud, vamos a continuar. ¿Les parece? Bueno, yo entré ahora porque he tenido problemas con el internet, pero lo que he podido escuchar ha sido muy sustancioso, excelente. Gracias, Úrsula. Úrsula, ¿verdad? Sí, Úrsula. Úrsula. Sí. Bueno, Úrsula, lo importante de esta grabación es, de este tiempo, es que queda grabado. Y hasta este momento que no tenemos como media hora más o menos que entramos, este tiempo lo puedes ver nuevamente a través de la plataforma cuando bueno, la joven, ay Dios mío, Mari, ¿verdad? Mari. Sí, dígame. Ah, es Mari. Le informe que ya va a estar disponible a través de la plataforma. Así que nosotros vamos a continuar. Hablábamos antes del poder de la palabra hablada. Ese poder que nosotros tenemos para expresarnos, pero para nosotros podernos expresar, lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo vencer el miedo escénico y la inseguridad. Ese factor miedo es el primero que pone en riesgo nuestra oratoria. Ese factor miedo. Y se define como un estado, es un estado como que
reduce nuestra capacidad de nosotros podernos expresar. Y por eso tenemos que manejarlo. El miedo escénico nosotros lo manejamos. Por ejemplo, a nivel fisiológico, el miedo escénico puede provocarnos, a mí me ha dado escalofríos. Sí, tengo mucha experiencia hablando en público, pero me ha dado escalofríos. Como que me tiemblan un poco las piernas. Ya gracias a Dios con la experiencia, pues eso se ha ido superando. Pero sí, a nivel fisiológico, provoca en algunas personas sudoración, malestar estomacal, dolores de cabeza, y eso automáticamente es como que nos cohíbe, como que reduce la capacidad de nosotros fluir con nuestra presentación o con nuestra oratoria. A nivel cognitivo es a nivel, o sea, a nivel de mis conocimientos. Produce bloqueo mental, como que no fluimos, como que no nos llegan las ideas. Y si la persona está en el escenario, puede provocar tartamudeo, ese temor al que voy a fracasar, voy a hacer el ridículo. Todas esas cosas se provocan en un momento, y más adelante le voy a contar una breve historia de una persona que tuve la oportunidad de compartir un tiempo con él, y de verdad que fue muy difícil para él poder expresarse. Y a nivel conductual, a nivel de nuestro comportamiento, provoca que nosotros queramos salir corriendo, escapar de la situación. Esos silencios frecuentes que hacen las personas cuando están haciendo las presentaciones, que se quedan calladas y hacen esto. No pueden expresarse, pero todo esto lo provoca ese estado que se llama miedo a afrontar el público, ese miedo escénico. Y debo decirle que no es malo tener miedo escénico, pero nuestra naturaleza humana, es normal que nosotros tengamos miedo o que le temamos a alguien, especialmente a lo nuevo, a lo desconocido. Tenemos temor a que nos puedan entender, a que no nos puedan entender. Y el más frecuente de los miedos es hacer el ridículo. No lo voy a hacer bien. Comienza la mente ahí a trabajarle. No lo voy a hacer bien. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Por eso es importante que los primeros 10 minutos, que tienden a ser los más difíciles para presentar su discurso, los primeros 10 minutos, que son los más difíciles para presentarse ante la audiencia, es importante nosotros saber cómo dar la bienvenida, cómo entrar, esa entrada que hacemos de inicio. Tenemos que saber, y también saber cómo iniciar a desarrollar el contenido y cómo nosotros poder afrontar en ese momento. Ese momento es crucial porque ese momento determina muchas cosas. Entonces tenemos que saber cómo dar la bienvenida, cómo darle la bienvenida a la audiencia y entrar en el desarrollo de nuestro contenido. Señora, ¿sí? Perdóneme, hay una persona que tiene la mano levantada. No sé si se le estaría dando la oportunidad ahora. Sí, claro. Sí. Liz, ¿puede abrir tu micrófono, por favor? Muchísimas gracias. Buenas tardes a la maestra. Buenas tardes a Prosperanza. Gracias por el contenido que nos facilita en la tarde de hoy. Y buenas tardes a los demás participantes también. Ahorita le quería comentar que no solamente que nos dé escalofríos a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, de emitir nuestro discurso, sino que a veces hasta se nos olvida. Sí. Y eso es terrible, señores.
un discurso de 1 hora lo reducimos a segundos. Y yo leía que hace un tiempo, perdón, yo leía en un libro que tengo ahí, que se llama, creo que es El arte de hablar, que hay diferentes tipos de miedo, pero que hay un miedo que motiva, que nos ayuda a salir adelante, y hay otro que nos estanca por completo, que es como le decía, hace que todo se nos olvide, nos creemos menos, y así, profe, era eso que le quería comentar ahorita, pero ya pasó. Excelente. Gracias por ese comentario. Ese miedo del que habla lo provoca la inseguridad. Esa inseguridad y también el mismo miedo escénico provoca que se te olvide. Entonces, por eso es que el discurso no se puede memorizar. No, tú no puedes memorizar el discurso. Debes de tener palabras claves. El discurso o tu presentación puedes enlazarlo con historias, ya sea personales o de algún compañero o amigo, historias que pueda enlazar con el contenido de tu discurso, pero no puedes memorizar el discurso porque ¿qué va a pasar si memorizas el discurso? Y, por ejemplo, la audiencia te interrumpe o la audiencia tiene una inquietud. Bueno, depende de la temática. En este caso, pediste la oportunidad y nos hace este comentario muy oportuno, muy acertado. Entonces, imagínate que el discurso o mi presentación sea memorizada. ¿Qué va a pasar? Que al momento de esa interrupción que fue oportuna, puede ser que a la persona se le olvide por completo y pierda el hilo de dónde iba. ¿Dónde era que yo iba? Entonces comienza la mente. ¿Y dónde fue que me quedé? Porque si memoriza el discurso, puede presentar esa dificultad. Lo correcto es no memorizar el discurso. Puedes preparar tu presentación, puede tener palabras que, bueno, te permitan recordar y desarrollar el tema, pero no memorizarlo. Un discurso no se puede memorizar por completo. Imagínate los discursos del expresidente Leonel Fernández. Dios mío, que esos discursos tienen unas palabras, como digo yo, de esas palabras rebuscadas. Unos discursos que yo siempre decía que él tenía que saber que era todo un pueblo que él le estaba hablando y no todo el mundo tiene el mismo nivel de educación. Bueno, pero nosotros continuamos con el tema del dominio escénico. Decíamos antes que lo importante es nosotros poder afrontarlo. Esos primeros minutos que son tan tensos que tienden a bloquearnos, nosotros tenemos que saber cómo dar la bienvenida, cómo iniciar nuestra presentación. Y no se trata de nosotros evitarlo, se trata de nosotros controlarlo. Tú no puedes, no lo vas a lograr. Ah, no me diga, sí yo puedo, yo sí lo voy a lograr. Y aunque te sientas como te sientas, lo importante es que pueda tratar de verlo como un aliado. Llega este miedo escénico, ok, no te puedo eliminar porque en mi naturaleza yo tengo que tener miedo porque es natural que los seres humanos tengamos miedo. Perfecto. Llegaste, sí lo voy a lograr. Yo puedo hacerlo. Confío en mi capacidad de que lo voy a lograr. Debo aceptarlo, no debo evitarlo, porque si lo evito, no es que usted va a agarrar, por ejemplo, ¿el qué? Ah, una tijera y lo va a cortar. Te corté, te fuiste, miedo escénico. No, él no se va. Él siempre va a estar. Aún, y pueden preguntar, grandes oradores, presentadores, lo dicen. Yo estaba súper nervioso ahí arriba. Ah, pero no se notaba porque tiene la capacidad de ¿qué? De dominarlo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dominar el miedo escénico. Y nosotros debemos de aceptarlo, para que baje un poco su intensidad. Otra cosa importante,
y aquí hay una de ellas, no ser perfeccionista. Señores, no podemos ser perfeccionistas. No podemos creer que nuestro discurso, nuestra presentación debe salir completamente perfecta si cometemos un error en medio de nuestra presentación. Lo correcto es que si puedes corregir el error, corriges el error y continúas. Continúas normal, sin pedir disculpa. Continúas, corriges el error. Si puedes corregirlo, pero si no puedes corregirlo, sencillamente sigue, continúa, no te detengas. Y otra cosa importante es aceptar el error. De hecho, hay personas que en medio de una presentación, por ejemplo, pronuncian una palabra con una S de más. Y para romper el hielo dicen, ay, yo comí espagueti. No es que esto puede ser frecuente, pero como somos seres humanos, porque luego de su presentación, el miedo va a continuar y va a decir, mira lo que hiciste, no lo lograste, cometiste este error. Quizá toda la presentación estuvo excelente. La audiencia te dice, lo hiciste muy bien. Sin embargo, cometiste un único error y fuiste consciente de ese error. Entonces comienza en tu mente a decirte, mira lo que hiciste, no lo lograste. Entonces nosotros tenemos que aprender a no ser perfeccionista. Yo he tenido que aprender a no serlo. Me exijo muchísimo, ustedes no se lo imaginan. Y debo confesarle que para compartir este tiempo con ustedes, me tomó tiempo hacerlo, porque no me atrevía. No me atrevía porque no estoy acostumbrada a, por ejemplo, a compartir mis conocimientos. Pero dije, sí, quiero compartir mis conocimientos porque yo puedo hacerlo. Entonces, es importante no ser tan perfeccionista porque de hecho no somos perfectos. Creo que alguien quiere comentar algo, alguien que abrió el micrófono, creo que fue Úrsula. Sí. No, yo creo que fue Nicauri. Había una mano levantada, pero ella ya la bajó. Nicauli, si tiene alguna inquietud, Yo puedes. Buenas ¿Puedo decir tardes. algo, profe? Sí, vamos primero, Úrsula, levanta la mano, que Nicauri está primero y así yo voy viendo el turno del quién va levantando. Exacto. Vamos, Nicauri. Buenas tardes para todos. Para mí es un Buenas placer tardes. estar aquí. Algo que yo quería decir que yo siempre trato de hacer antes de un discurso o una presentación universitaria es preparar mi ficha y pararme frente al espejo, imaginarme que estoy en el salón o en el área que me toca y hacer como un ensayo donde el espejo es mi público, Claro. de manera imaginaria, claro está. Y luego doy el discurso. Eso me ha ayudado bastante para controlar el miedo escénico. Y tomando en cuenta que también tengo un problema de timidez con relación al hablar en público, hasta por ti, me sudan las manos, me da palpitación. Pero Tenemos que trabajar mucho contigo entonces. todo eso se controla. Claro que sí, claro. ¿Alguien más? Vamos con Úrsula y luego la señora Miguelina Acosta. Bueno, yo tengo una anécdota que yo el miércoles comencé mi monográfico y me tocaba una exposición ese mismo día y yo tenía un pánico. A mí se me entró como un revoltilleo en el estómago, a mí se me olvidó todo. A mí me salvó que yo estaba en una habitación y la luz como que no me mostraba perfectamente la cara. Entonces yo de mi material de apoyo podía ayudarme. Y yo decía, Dios mío, pero esto no es posible, ya yo estoy terminando, ¿por qué me pasa esto, señor? Y después me disculpé con la profesora y le dije que nada, que fue que entré en pánico y no podía, pero salí a camino, saqué 18 de 20. Excelente. Quiero decir algo antes que pase la señora Miguelina, Úrsula. Mira, ha sido mi experiencia y se lo recomiendo a todos. La investigación de un tema es lo más importante.
Ujú. Es como que tu mente acepta ese tema, lo acepta y tú puedes desarrollarlo, pero es investigar. Cuando comienzas a investigar y consulta, no solamente, por ejemplo, en el Internet es un recurso muy importante, pero podemos también consultar libros. Y cuando nosotros elegimos un tema, investigamos a profundidad sobre el tema, luego hablamos de ese tema con una facilidad que es, o sea, fluimos de manera natural. Para una próxima ocasión, lo importante no es que te aprenda, y de hecho las fichas son importantes, pero más que las fichas, hablábamos antes de las palabras claves, de esas como que te dan la idea de desarrollar lo que quieres expresar. Es muy importante. Vamos a continuar entonces con la señora Miguelina. Profe, déjeme decir antes de pasarle el turno a la señora Miguelina, lo que usted acaba de decir es sumamente importante. Hay que tener esa conexión con el tema, porque el momento que se te vaya a olvidar, porque me ha pasado, uno encuentra de dónde continuar el discurso sin que nadie lo note. Nada más tú te diste cuenta que se te olvidó o que pasó algo. Por eso es muy importante que tú tengas esa conexión con el tema y que también hablemos desde el corazón, que no busquemos palabras rebuscadas, sino que realmente tú te aprendas las cosas y que tú hables de tu propia experiencia. Lo que usted dijo es valioso. Hablemos qué me ha beneficiado a mí o testimonio de otra persona. Si tú no tienes testimonio, investiga en tu alrededor, que eso te ayudará muchísimo. Claro. Algo que quiero mencionar con relación a eso. En las películas, cuando están grabando las películas, los actores, y eso miren, es increíble, los actores tienen que repetir la escena cuántas veces. Y le voy a decir por la única razón que los actores repiten las escenas muchísimas veces. ¿Ustedes creen que es por la actuación? Es porque se tienen que aprender el guión y el guión se le olvida. Cuando están en el momento, se les olvida lo que tienen que decir y dicen, vamos de nuevo. Es por eso nada más, no es porque la actuación no quedó como el director esperaba, es porque simplemente en el momento que iban a pronunciar, por ejemplo, la frase o lo que estaba en el guión, se les olvidó. Por eso es importante nosotros no memorizar, es buscar esas palabras con las que podamos unir nuestro discurso. Seguimos con la señora Miguelina. Gracias. Sí, tratando el tema de la timidez. Bueno, comenzando por que yo estudié locución. No lo he ejercido como tal, así trabajando, ni como maestra de ceremonia, ni radio, nada de eso. Pero sí me ha servido para aplicarlo en la vida, tú sabes. Dirijo grupos de mujeres en la comunidad de la iglesia. Y lo más importante que quiero darle testimonio es que yo era muy tímida, sumamente tímida. Todo eso que la profesora está describiendo ahí, todo eso, incluso yo me supe quemar en la escuela, o sea, que me pusieran una nota roja en una materia. Porque no sabía expresar tus conocimientos. No me quería parar de la vergüenza. No me quería parar en una ocasión en que caí por cosas que no voy ahora, por el tiempo, me tuve que cambiar de escuela y eso, y llegué a ese lugar y había un profesor como que me acosaba. Yo, cuando me tocaba a mí, yo decía que yo no estudié, sabiéndome la clase. Bueno, pues lo que le quiero terminar diciendo en testimonio es que precisamente para yo vencer la timidez, yo misma dije, yo lo voy a lograr. Yo tengo que vencer esta timidez, porque es que todos los otros pueden y yo no, y porque es que si yo me aprendo todas las cosas, a mí me gusta aprender, porque es que yo no lo puedo expresar, ¿quién me va a comer? Señora, yo entré a ese curso de locución, ya la clase tenía como 2 meses, y yo lo alcancé, yo entré a mi escuela, yo terminé, y ¿sabe a quién eligieron como maestra de ceremonia?
a Miguelina a unanimidad. Yo no me lo podía creer. O sea que sí se puede, lo que tenemos es que vencer ese miedo y decir yo puedo y prepararme y dar el paso. Así Muchas es. gracias. Excelente, Gracias. excelente. Si alguien ya no, bueno, si no tenemos a más nadie, vamos a continuar porque todavía tenemos algunos puntos importantes que mencionar y es muy buena la interacción y conocer sus experiencias es muy importante. Pero vamos a continuar con el miedo escénico y cómo nosotros podemos vencerlo. Señores, la confianza en nosotros mismos es como fundamental, es como ese primer paso que nosotros tenemos que dar. Esa confianza, esa seguridad. Debes sentirte seguro, debes sentirte positivo, debes decirte a ti mismo, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Ese temor que te da en el momento de afrontar la audiencia es muy importante que nosotros podamos tener la seguridad de que lo vamos a lograr. Hay una gran audiencia que tengo que afrontar, perfecto, pero yo lo voy a lograr. Yo tengo la capacidad. Y una de las claves es no pensar en que vas a cometer un error. No, no puedes detener, no puedes ocupar tus pensamientos. Y lo recomendable es que en vez de preocuparte, te motivo a que te ocupes. Ocúpate, ocúpate en saber de que lo vas a hacer bien. Ocúpate en lo que sabes, en tus conocimientos. Hablamos de conectar tu discurso, tu presentación con vivencias, convivencias de tu entorno o convivencias personales. Otro punto muy importante es que confíe en tu capacidad y en el tema que vas a tratar. Confía en lo que tú puedes dar. Y ante todo, lo dijimos antes también, debes de conocer a la audiencia. Tienes que saber quiénes son. Tienes que saber por qué están ahí. ¿Qué les motivó a llegar hasta ahí? Otro punto importante para nosotros vencerlo es preparar nuestra presentación. Prepararla con anterioridad. Tenemos que prepararnos bien, esto es muy importante. Tenemos que, hablábamos de qué, de la investigación, investigar sobre el tema que va a desarrollar. Debe leer. ¿Y cómo leemos? De manera consciente, no leyendo por leer, sino que lo que nosotros estamos leyendo lo estamos entendiendo. La lectura es enriquecedora. Quiero motivarla a que lean. Si no tienes el hábito de la lectura, puedes leer de lo que más te gusta. ¿Te gusta, por ejemplo, la decoración de interiores del hogar? Busca una revista y lee esa revista. Es importante cultivar el hábito de la lectura, porque la lectura no solo amplía nuestro vocabulario y nuestros conocimientos. La lectura nos ayuda a la correcta pronunciación de las palabras. La lectura es muy importante y sobre todo la lectura en voz alta. Hablábamos de la dicción, que la dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Entonces, si queremos lograr esa dicción, esa correcta pronunciación, cuando nosotros hablamos, tenemos que leer de manera constante y leer en voz alta. La preparación es fundamental. Nosotros necesitamos preparar nuestro discurso. Hablábamos hace un momento de nosotros no memorizar el discurso, porque se nos puede olvidar. Lo importante es enlazar ese discurso, como lo dijimos, con palabras claves, con ideas que puedan conectarte con el discurso. Además, debemos cuidar nuestra apariencia al momento de hacer nuestra presentación y eso nos da una seguridad. Es como cuando lo conceptual se refleja a través de mi imagen física. Sin ningún tipo de, ¿sabe? Como decir, bueno, yo soy una hija de Dios, llegué yo. Cuando sabes, cuando conoces bien lo que vas a tratar,
estás segura de tus conocimientos y te viste acorde al evento, a la actividad y llega con esa seguridad, tu audiencia lo percibe de una vez. La audiencia percibe que eres la oradora bueno, ya sea de lo que vayas, una presentación. Entonces, cuando lo conceptual, lo que nosotros sabemos, nuestros conocimientos, se refleja a través de nuestra imagen física, eso es muy importante. Otra cosa que nos ayuda muchísimo a nosotros dominar y lograr es nosotros ser claro, ser específico, nosotros poder hablar y utilizar las palabras de manera correcta. Entonces, hasta aquí hemos hablado del miedo escénico, de cómo vencerlo, de cómo lograr nosotros poder afrontar la audiencia. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, para entonces continuar con el otro tema. Sí, hay 2 manos levantadas. No tiene el nombre su usuario. Porfa, si puedes abrir tu micrófono y después va la profe Batista. Úrsula, recuerda apagar tu micrófono, por favor. Profe Joanca, abra su micrófono. Ok, gracias. Es directamente la profesora cuando hablaba sobre la comunicación. En mi caso, soy aficionada a la lectura, me gusta. Y quería preguntarle si usted tiene específicamente libros que nos ayuden a seguir en el mismo tenor de lo que estamos tratando en esta tarde. En base a eso me he leído La joya de la corona, cual considero que es un buen libro, y también El arte de la manipulación de la palabra, no recuerdo cómo se llama el libro. He aprendido algunas cosas, pero ya son libros que hace mucho que ya están en el mercado. Si usted pudiera sugerir algunos actualmente que nos ayuden a mejorar en esa parte. Gracias. Sí, ok. Actualmente no tengo así a mano un libro. De manera particular, mis conocimientos de oratoria lo he adquirido con mentores, con personas que me han dirigido, que me han guiado en este tema. Igual artículos. Es importante, hay muchísimos artículos de páginas confiables en Internet que pueden leer y les aseguro que les va a ayudar muchísimo. Decía antes que es bueno consultar varias fuentes. Entonces, es necesario porque hay muchos libros y de grandes volúmenes. Si quiere adquirir el hábito de la lectura, lo importante es, en este caso, que elija un buen artículo que te ayude y lo puedes seleccionar hasta por tema. Entonces, lo puede leer y de hecho con frecuencia leerlo y leerlo en voz alta, como dijimos, ¿verdad? Lograr esa lectura para la correcta pronunciación de las palabras. Esas son mis recomendaciones. Sí tengo algunos libros, más adelante lo voy a estar pasando para que lo compartan. Yo no lo he leído. De hecho, tengo uno en casa de esos libros y en Casa Cuesta, no sé si conocen a Mayra Holguín de Buenos Negocios. Ella tiene muy buenos libros para hablar en público. Ya al final yo le haré las recomendaciones. ¿Alguien más? El usuario que tiene Live, que tiene unos números, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Porque como no tiene nombre, pero tiene la mano levantada. Ah, no, ya, profe, ya quitó el micrófono. Ok, pues entonces nosotros vamos a continuar.
y vamos a hablar nuestro siguiente tema de la comunicación no verbal, del manejo, de ese manejo que nosotros tenemos que tener a la hora de nosotros comunicarnos, de nosotros expresarnos. La comunicación es una de las formas básicas para la comunicación, el manejo, mejor dicho, del lenguaje corporal. Es una de las formas básicas de nosotros poder expresarnos de manera no verbal. La expresión o lenguaje es una de las formas básicas para la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el proceso de comunicación que se manifiesta a través de ¿qué? De los gestos, de las expresiones, de esos movimientos corporales que nosotros hacemos. Entonces, hay algunos elementos importantes que quiero compartirles sobre la comunicación no verbal. La postura del cuerpo indica muchas veces cómo se siente una persona. Y de hecho, las posturas que nosotros hacemos con el cuerpo, eso da un mensaje y además expresa cómo nosotros nos sentimos, en qué estado nos encontramos. Las expresiones faciales. Las expresiones son como un termómetro para indicar cómo se siente una persona. Si esa persona se siente bien, se siente mal, se siente triste, por lo que es importante cuidar los gestos que hacemos. Los gestos suelen estar muy presentes cuando nosotros, por ejemplo, estamos sosteniendo una conversación. Si es una discusión, muchas veces podemos modular nuestra voz, hablar de manera tranquila. Sin embargo, los gestos pueden decir otra cosa. Es como todo lo contrario a lo que nosotros estamos hablando. Entonces, por eso nosotros debemos cuidar nuestro manejo, los gestos que hacemos, los movimientos que hacemos con las manos, todo debemos cuidarlo. Otro punto importante es la apariencia. Nosotros tenemos que cuidar la apariencia porque la apariencia está muy relacionada con nuestro estado de ánimo. Hay personas que tienen un día que no quieren hacer nada, no quieren vestirse. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho la apariencia a la hora de nosotros comunicarnos. Hay que tener muy en cuenta porque eso deja un mensaje. Para nosotros transmitir esa imagen positiva, tenemos que tener en cuenta la apariencia. Tenemos que tener en cuenta cómo nosotros proyectamos esa imagen. La apariencia, lo mencioné hace un momento, es como ese primer contacto que nosotros tenemos con la audiencia, con el público. Y nosotros debemos vestirnos de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la ocasión. Esa ropa que nosotros elijamos debe de estar marcada por el buen gusto, por la elegancia. Claro, depende de la actividad, del discurso, pero la apariencia es muy importante, cómo nos presentamos ante la audiencia. Debe ser una vestimenta discreta. En el caso de nosotras las mujeres, debemos cuidar el maquillaje que nos ponemos, el cabello. Muchas veces el cabello es una distracción. Imagínense que haya que estar haciendo así. Tenemos que cuidar porque eso distrae a la audiencia. Hay personas que aprovechan que porque tienen un micrófono de pedestal, están constantemente así. Los accesorios que utilizamos. Hay pulsas que cuando, bueno, la utilizamos, emiten sonidos. Tenemos que tener cuidado. Las uñas, el largo de las uñas, porque todo comunica. Todo puede distraer a la audiencia. De hecho, cuidar hasta el zapato que nos vamos a poner. Hay zapatos que emiten sonidos cuando estamos caminando. Entonces debemos hasta cuidar el zapato que nos vamos a poner, porque cuando hablamos de audiencia, cuando hablamos de imagen, cuando hablamos de presentarnos ante esa audiencia, debemos proyectarnos con esa seguridad. Y lo primero es lo primero. Lo primero que usted proyecta es su imagen.
por lo que debemos cuidar todo eso. Y como dije antes, debe estar acentuada por el buen gusto, debe ser una vestimenta elegante, discreta y acorde a la actividad. Pero no solamente se trata de la ropa, no solamente se trata de lo que nos ponemos, también es la postura que nosotros hacemos con el cuerpo, esa postura, como nos presentamos frente al público, los gestos que hacemos con la mirada, los gestos que hacemos con la mano, el manejo de las manos, eso es muy importante. Tenemos que cuidar nunca que la mano haga esto. No. La mano usted la puede manejar hasta aquí. No sé si se puede ver, pero se puede ver, Mari. No sé si se puede ver, no logro. ¿Me escuchan? No. Sí, te escuchamos, pero la mano no quedan. Ahora sí. Ah, bueno, las manos, lo correcto es que no pasen, que no cubran el rostro. Es si vas a utilizar las manos para acentuar algunas palabras o como para dar ese énfasis a lo que estás diciendo, es importante entonces manejar las manos, no dejar que las manos pasen por el rostro. Eso es muy importante. Y como dije, todo comunica, todo esto comunica, todo esto transmite elegancia, convicción, determinación. Las personas perciben quién eres por esa apariencia, por esa imagen que proyectas cuando te presentas ante la audiencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener una correcta postura al momento de nosotros presentarnos? Nuestro cuerpo comunica nuestros pensamientos y nuestras emociones, y más nosotras que somos tan emocionales. Nuestro cuerpo muchas veces dice cómo nosotros nos sentimos a través de los movimientos y de los gestos que nosotros hacemos. Por lo que es importante usar los gestos de manera natural. Como decía antes, si quieres acentuar o darle fuerza a alguna palabra, puedes manejar los gestos, pero tener cuidado. No hablar con la mano en los bolsillos. He visto hombres hablar con la mano en los bolsillos. Es una forma muchas veces de manejar el miedo, pero no es correcto. Mucho menos cruzar los brazos. Hay gente que cruzan los brazos. Hay personas que como que se recuestan del podium porque tienen un micrófono de pedestal y esto le permite recostarse del podium. Hay personas que si tienen un micrófono de pedestal, de repente quieren agarrar el pedestal o acomodar el pedestal. Señores, todo eso distrae a la audiencia. Todo eso deja un mensaje porque se supone que antes de llegar a ese lugar, usted se preparó, usted se equipó, usted eligió el tipo de micrófono que iba a utilizar. Para eso hay un personal técnico que lo va a asistir. Entonces hay personas que le encanta recostarse del micrófono. Otro punto muy importante, que es un recurso también importante, es que mantenga el contacto visual con su audiencia, con su público. Pero también es importante mirar en todas las direcciones. Hay personas que hacen esto. Si es si es un gran auditorio, escenario, se quedan fijos mirando de un solo lado del escenario. ¿Qué usted cree que va a hacer la audiencia? ¿Lo va a acompañar hasta allá? Uno puede ser que diga, ¿y qué es lo que está mirando? O quiere buscar su mirada y se va hacia allá y eso distrae a la audiencia. Entonces no se puede quedar mirando fijamente para un lado del auditorio. Lo correcto es que si es un gran auditorio, maneje las miradas. Puede ser derecha, centro, izquierda. Ese juego de miradas, nosotros lo logramos cuando nosotros, por ejemplo, estamos
si estamos estáticos en un solo lugar, no tenemos que mover el cuerpo. Lo logramos así. Podemos estar estático. En este momento yo estoy sentada. Yo muevo la cabeza, mi mirada hacia la derecha. Sigo, centro, izquierda. Porque no podemos perder ese contacto visual, pero tampoco debemos quedarnos completamente estáticos. Si caminas un poco en el escenario, no lo haga, no lo haga muy prolongado. O sea, camina como en el centro del escenario. Claro, si el discurso, la presentación te lo permite, porque hay presentaciones, hay discursos que solo te permiten el espacio del podio. Importante con relación al podio. Hay personas que están en el podio y cuando se movilizan y como que quieren dirigirse o quieren llegar hasta la audiencia o tener ese acercamiento y quieren volver al podio, le dan la espalda a la audiencia. Incorrecto. A la audiencia nunca se le da la espalda. Lo correcto es que si te quieres movilizar un poco, te muevas un poquito a la derecha dentro del podium. Te puedes mover un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, y si el escenario te lo permite, que estás en el centro y te quieres movilizar, te moviliza, pero nunca movilizarte y darle la espalda a la audiencia. Mari. ¿Me escucha, Mari? Sí, es que tengo el micrófono en silencio. Dígame. Voy a pausar por un minutito. La computadora me está pidiendo batería. No pensé que me la iba a pedir, pero en un minutito estoy con ustedes y voy a pedir disculpas. De verdad que me disculpan. Tranquila, tranquila. Aquí estamos nuevamente, continuamos. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Ah, qué bueno. Excelente. Entonces hablamos de la postura del cuerpo, de que todo comunica, la expresión del rostro deja un mensaje. Todo nosotros tenemos que cuidarlo, toda cómo nos vestimos, todo. Mire, es frecuente ver grandes oradores que tienen una excelente expresión, pero su lenguaje no se corresponde a lo que están diciendo, porque la actitud de su cuerpo, como la actitud que adoptan en su cuerpo, los gestos que hacen, las miradas que hacen, no tiene nada que ver con el discurso o con el mensaje que están transmitiendo de manera verbal.
Por eso es que todo, miren, todo tenemos que cuidarlo. Quiero saber si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, para entonces continuar con otro de los temas que tenemos para el día de hoy. ¿No tienen ninguna inquietud? Profe, Bueno, yo pues, tengo la mano levantada, pero no me han dado el ok, permiso de ok. Cuénteme, dígame. que yo le iba a comentar que yo me encuentro muy mal que cuando usted, mayormente uno esté en un taller, esté en clase, veo muchas personas que están en sus camas, entonces que están con blusita de tirito. Para mí, persona, lo veo exageradamente mal. Porque yo digo que si usted está en un taller, está en una clase, lo más justo es que usted coja o prepare un área para usted estar preparada para eso, porque la cama es para dormir, no para estar en un taller, porque usted lo que está insinuando al otro a que se quiera dormir y tenga sueño. Entonces no sé si estoy mal o es como muy errado eso de mi parte, pero yo no lo veo bien. Bueno, el tema es que esto de la virtualidad nos ha dado como esa comodidad, pero sí tienes razón. De hecho, cuando vamos a hacer presentaciones de manera virtual, debemos cuidar mucho lo que está en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Debemos cuidarlo, porque como decía antes, todo comunica. Por ejemplo, en tu caso, eso te inquieta porque eso como que te motiva a querer irte a la cama y dormir. Sí, todo eso debemos cuidarlo. Bueno, hemos visto muchísimos accidentes en estos días de virtualidad. Personas que la hemos visto, bueno, en la parte de arriba muy bien vestida y de repente abajo pues otra ropa. Entonces, pero sí, hay cosas que nosotros tenemos que cuidarla. Es muy importante nosotros cuidarla. Y vamos a hablar del discurso. Muy importante. Vamos a tocar algunos temas sobre el discurso. ¿Qué es el discurso? El discurso es el razonamiento extenso dirigido a de una persona a otra. Es como la exposición que nosotros hacemos, lo que nosotros esperamos, con la intención de qué, de persuadir, de convencer a la audiencia, al público que está recibiendo. Y el discurso tiene tres aspectos importantes: el tema o el contenido del discurso, el orador, que es la persona responsable, y el auditorio, es el lugar donde vamos a llevar ese discurso. ¿Cómo puedo preparar un buen discurso? Lo primero es que debes sentir atracción con el tema. Debe apasionarte. Decía Mari que debe hablar desde el corazón. Eso es maravilloso, porque cuando hablas de lo que ama, de lo que te gusta, lo hace con ese amor, con esa pasión, con esa naturalidad. Entonces debe tener atracción por el tema que vas a tratar. Investigar. Sigo con la investigación, sigo con la lectura. Para preparar un buen discurso, tiene que investigar sobre el tema que vas a tratar. Eso es fundamental para preparar el discurso. Y debemos tener esa seguridad y esa veracidad de la información que nosotros estamos investigando. Hablaba de que nosotros a través de Internet podemos consultar. Hay muchas fuentes que tienen veracidad, pero hay muchas otras que debemos consultarla. Es importante siempre consultar la veracidad de la información que estamos investigando. Todo lo que aparece en Internet no es información real. No todo es información real. Por lo que les sugiero que investiguen, que busquen otra fuente. Ensayar ese discurso. Aquí vamos, ensayar. Alguien hablaba que se paraba frente al espejo y ensayaba. Hoy, ¿por qué no? Prepare una mini audiencia en su casa con esas personas que tiene confianza. Siéntalo en el sofá. Voy a hacer mi presentación. Hacer eso le ayuda muchísimo. Grabarse, grabar su voz, grabar mientras está ensayando esa presentación.
Hablábamos antes también de no memorizar el discurso. Por favor, no, no, no. No memorice su discurso, no se lo quiera aprender palabras por palabra. Memorizar no solamente te consumirá tu energía, sino también tu tiempo. Y ahí es cuando eso da más nerviosismo. ¿Por qué? Porque intentando querer memorizar el discurso, entonces eso provoca miedo. ¿Y si se me olvida? Y si no lo recuerdo? Entonces, importante es que nosotros no memoricemos el discurso. Lo importante es que nosotros, número uno, enlacemos nuestro discurso con vivencias personales, ya lo hemos mencionado, con historias que hayamos escuchado o con alguna anécdota. Puedes también buscar algo de referencia que pueda apoyar ese discurso, pero nunca memorizarlo. Las famosas llamadas palabras claves. ¿Qué debes hacer con ellas? Anótalas. No es que me van a perdonar, pero no es que hagamos un listín diario en una nota. No, es que anotemos esas palabras que podemos enlazar con nuestro discurso, con nuestra presentación. Anotemos esas palabras, pero nuestra presentación tendrá éxito, nuestro discurso tendrá éxito si nosotros investigamos profundamente sobre el tema. Investigamos, leemos. Eso nos da como una propiedad, eso nos da una seguridad. El saber el tema nos da seguridad y eso lo percibe la audiencia. También es importante, aparte de los mensajes clave que nosotros queremos transmitirle a la audiencia, que también, con relación a los mensajes clave, también en ocasiones pueden distraer un poco. Lo importante es que nuestro discurso nosotros podamos tenerlo como decía Mari, en el corazón, que nosotros nos apasione de lo que nosotros vamos a hablar. Debemos pensar en ideas, aparte de anotar esas palabras claves, pero no debemos confiarnos 100% en ellas, debemos tener ideas, debemos pensar en ideas. ¿Cómo puedo enlazar mi discurso con las ideas que tengo, que me fluyen constantemente? O esos conceptos y esas palabras que llegan naturalmente, que me llegan así, ¡fua! Me llegó. Y eso te da una fluidez al momento de hablar. Eso es tan importante. La preparación es importante. Ensayar, ponerle ese toque personal, ese amor, esa pasión a ese discurso, porque todo eso, les digo, que hará una gran diferencia. Todo eso es importante a la hora de nosotros afrontar la audiencia, cuando nosotros nos presentamos ante la audiencia. Eso es muy importante. Un buen discurso debe respetar los principios de un buen comienzo, un desarrollo interesante y un final contundente. Muchas veces usted inicia un discurso poderoso, un breve desarrollo y le da este final que marca las vidas de las personas. Y las personas se van con eso en sus mentes. Y ese es el trabajo del orador, llevar ese discurso, pero ese discurso es para influir, es para seducir, es para convencer a la audiencia del mensaje que yo le estoy transmitiendo. Y bueno, ya le tengo algunas recomendaciones finales. Si tienen alguna inquietud, quiero compartir algunas recomendaciones. Este material, Mari, se lo podemos compartir, pero quiero hablar de esto, no está en la presentación, porque es muy importante que lo conozcamos. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Hasta el momento no hay nadie que ha levantado la mano. ¿Me dejas saber entonces en qué momento que vamos a dar la noticia y todo lo demás? Sí, claro. Vamos a dejarlo para el final. Gracias. Ok. Hay algunos puntos dentro de las recomendaciones que quiero tocar, que están unidos ya
a esos puntos importantes que quiero comunicarle, que quiero que se queden con ellos. Pero antes quiero hablarle de lo que es vicio de dicción. Vicios de dicción. ¿Qué son los vicios de dicción? Son los errores que cometemos a diario, podríamos decir, al hablar o al escribir. Esos son los vicios de dicción. Y yo quiero compartirle algunos de cuáles son esos vicios para que lo conozcan, para que sepan. Ah, cuando yo hago esto, yo estoy haciendo esto. Entonces vamos a compartirle algunos de esos vicios de dicción. Anfibología. La anfibología es cuando nosotros decimos algo como con doble sentido. Lo decimos, o sea, es como cuando hablamos cuando decimos una palabra que tiene doble sentido. Eso es la anfibología y debemos ser precisos con las ideas que nosotros hablamos. Debemos ser precisos y no dejar en el aire a la audiencia con una frase o una palabra con doble sentido. Eso es la anfibología. El pleonasmo. ¿Qué es el pleonasmo? El pleonasmo es utilizar palabras innecesarias. Cuando decimos, por ejemplo, un ejemplo de pleonasmo. Lo vi con mis propios ojos. ¿Con qué usted ve? Eso es pleonasmo. Subir para arriba. Ah, no, volamos en el aire. ¿A dónde volamos? Por ejemplo, esos son ejemplos de pleonasmo. Otro ejemplo muy importante es redundancia. Yo creo que aquí todos sabemos lo que es la redundancia, ¿verdad? ¿Quién me dice qué es la redundancia? Alguien que se motive. Pero yo puedo decir que eso es como abarcar mucho, redundar mucho. Redundancia. Bueno, la redundancia es cuando nosotros utilizamos las palabras que significan lo mismo. Eso es redundar. Eso es como repetir las mismas palabras. Por ejemplo, tuve una hija hembra. Si es hija, es hembra. Rotacismo. Rotacismo es cuando nosotros pronunciamos las palabras, en vez de la L, pronunciamos la R. O sea, cuando le ponemos una R en vez de la L. Eso es el rotacismo. Por ejemplo, cálculo y es cálculo. Landacismo. Landacismo es lo contrario del rotacismo. Es cuando pronunciamos la L en lugar de la R. Las muletillas, que yo sé que muchos la conocen. Por ejemplo, cuando es como dejando que el cerebro reaccione ante lo que estamos diciendo y utilizamos esas muletillas para tratar de recordar. Esas son las muletillas. Estos son algunos de los ejemplos, pero hay otros que son mucho más importantes. Debemos corregirlo a la hora de nosotros hablar. Debemos también procurar que desaparezcan. Le decía antes que la lectura en voz alta nos da esa fluidez que nosotros tenemos que tener a la hora de hablar, esa fluidez que nosotros logramos para nosotros poder hablar. Es muy importante. Nosotros aquí vamos a pausar y queremos comentarle que nosotros vamos a continuar con otro encuentro. ¿Por qué es importante otro encuentro? Porque si, bueno, Mari, a mí me gustaría que tú les expliques a las chicas. Sí, vamos a tener otro encuentro. Como le comentamos al inicio y ahora, porque es importante tener la parte práctica. Entonces, es importante que todas ustedes se comprometan, la que quieran continuar con este proceso educativo y de aprendizaje. Quedan aquí 25 personas. No estamos ni la profe ni yo. Entonces,
Lo que vamos a tener sería la parte práctica de ejercicios. Profundizar mucho más sobre el tema. Entonces, chicas, es muy importante que ustedes participen. Le va a servir para sus presentaciones como emprendedoras. También si deben presentar algún proyecto o informe en su trabajo. Hasta para usted manejarse mejor, porque todo el mundo tiene que tener la facultad de expresar sus palabras de forma correcta. Pero Claro. queremos personas comprometidas. No queremos llenar una sala con tantas personas. Si son dos, que esas dos sean de verdad la diferencia. Que de verdad se comprometan en participar. Algo Porque la importante. profesora de verdad está sacando su tiempo y esa parte es bueno tenerla presente. Algo importante que hablábamos, de hecho, no solamente que se queden con la parte teórica, es importante la práctica. Un taller de este tipo es un taller teórico práctico donde no solamente conoces la teoría, sino que también puedes llevar a la práctica estos conocimientos. Es importante, por ejemplo, hay algunos ejercicios de respiración que van a quedar pendientes. Otros puntos importantes es la articulación de la voz, que también van a quedar pendientes. Entonces, ese grupo que se comprometa, vamos a continuar con ellos y con estos temas que van a quedar. Cómo nosotros podemos cuidar la voz, cuáles son esos ejercicios que podemos hacer al momento de afrontar la audiencia, la articulación de la voz, todo eso lo vamos a ver en ese próximo encuentro y también le vamos a asignar unos ejercicios para tener un encuentro y, bueno, en ese momento ponerlos a practicar, que lo veamos en la acción, ver cómo disertan un discurso, cómo leen un discurso, cómo hacen una presentación de noticias o un trabalengua. En fin, esos ejercicios que están acostumbrados, los que han estudiado locución, saben que en los cursos de locución lo ponen a leer palabras exóticas, a leer noticias, todos esos ejercicios y darle otras técnicas que los pueda ayudar para el manejo y la fluidez de poder afrontar el público. Entonces, el proceso va a ser el siguiente. Las personas que deseen participar, mande por favor un correo que se lo voy a poner en el chat de aquí de esta plataforma. Déjenme verificar porque no me deja escribir. Pues vayan anotándolo en lo que yo puedo colocarlo ahí en el chat. Es info@prosperanza.gmail.com. info@prosperanza.gmail.com. Por esa vía, usted va a escribir que desea participar en el segundo taller de oratoria y dominio escénico número 2. Wendy, muchísimas gracias. Esa va a ser la temática para así tener su información y cuando gestionemos lo de la fecha, se le va a mandar esa comunicación por esa vía, por el correo, para que las interesadas participen. A todas se le va a responder, profe, no hay límite de espacio. En caso de que haya, ¿cuántas personas tiene que haber en un día? Para así saber al momento de recibir esa postulación, uno saber cómo va a separar los grupos. Está en silencio, profe. Ahora sí me escuchan. Sí.
Yo creo que 15 personas, porque si es un tiempo de 1 hora o 1 hora y media, de Ok. 10 a 15 personas para un primer grupo, para darle esa mentoría, ese seguimiento, Ok. porque es bueno ver cómo se expresan, cómo cómo leen, cuál es el ritmo con el que pueden leer o hacer una presentación. Entonces, me gustaría darle esa mentoría a las que estén interesadas. Puede ser de 10 a 15 participantes. Perfecto, perfecto. Entonces ya saben, chicas, a medida que vayan enviando el correo, en ese orden es que se va llenando los cupos. Eso no quiere decir que usted se quedó afuera. Todas van a tener la oportunidad, pero escucharon, cupo de 10 a 15. Todo va a depender de las personas que se animen. Profe, pregunta Indira Polanco que va a ser virtual. Sí, va a ser virtual. Sí. Va a ser virtual. Entonces, esa es la razón. Algo importante es que una vez ese grupo, bueno, tengamos ese primer grupo, Ajá. le vamos a compartir para que lo practiquen antes del encuentro. Por ejemplo, discurso, trabalenguas. La idea es ver, porque esas son prácticas, pero es para que luego de este tiempo de mentoría continúen. No es que después del tiempo de mentoría, no, tienen que continuar porque esto es constante. Las prácticas, la ejercitación, la articulación de la voz, todo eso es constante. Pero vamos a tener este tiempo de mentoría, ya nos pondríamos de acuerdo, le vamos a compartir ese material. Entonces, yo creo que a cada participante se le puede dar 5 minutos para realizar una serie de actividades, ver cómo se expresa y en ese mismo momento, o bueno, ya le podemos comunicar qué puede mejorar y qué debe de hacer para mejorarlo. Excelente, profe, excelente. Entonces ya saben, chicas, le estaremos, por favor, Wendy, por favor, envía nuevamente el correo al chat porque no me permite escribir y manden su correo. No se pierdan esta oportunidad de poder hablar con un gran dominio y sobre todo manejar las técnicas correctas para tener ese manejo adecuado. Exacto. Infoprosperanza @ gracias, profe. Infoprosperanza @ gmail. Usted pone su nombre completo, pone su número, por favor, su número celular y ya el correo obviamente lo vamos a tener. Tenemos la mano levantada de María Batista y Yowilda. María primero y después Yowilda. Buenas tardes. De antemano, gracias por el taller. Es muy interesante. Yo quiero que me diga, que me repita, por favor, otra vez, qué es lo que debo escribir en el correo para que ustedes sepan que ese es el que deseo continuar. Gracias. Perfecto. El correo que tú tienes que enviar es, tú pones tu nombre completo, tu número telefónico y pones que tú quieres participar en la segunda edición del taller de oratoria. Póngale taller de oratoria porque como en Prosperanza se reciben muchos correos, así identificamos que ustedes están interesados porque imagínense usted si le damos su espacio a otra persona. Ponen básicamente eso, que quieren participar en la segunda edición, su nombre completo y su número telefónico. Gracias. A la orden, María. Sí. Yowilda y después Digna Basilio tiene una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ruth. Hola. Realmente yo lo que quería saber era si se podía verificar la recepción del correo, porque yo por la premura, para no quedarme fuera, lo envié. Sí puse que era de oratoria, que quería participar en la segunda edición del curso de oratoria, pero la información que está dando ahora del número de teléfono y demás, no lo puse.
Entonces, no sé Mándalo de nuevo, tranquila, mándalo Ah. de nuevo, porque se me ocurrió justamente ahora, por si el correo ustedes no lo responden, se le puede mandar un mensajito. muy bien. Ya a Wilda le voy diciendo los nombres, porque ustedes de verdad sí que me gustan, la gente activa, así mismo. Úrsula ya lo mandó yo, Wilda, la profe Joanca, Edita y Emily. Me imagino que es usted, Emily. Sí, fui yo. Hola. ¿Perdón? Sí, fui yo que lo envié. Ah, perfecto. Pues ya a medida que vayan enviando sus respuestas, nosotros estaremos trabajando la próxima semana, Dios mediante, con ese taller y ver disponibilidad, sobre todo. Gracias. Hay algo importante que de verdad, como he hecho énfasis, es importante la práctica. Con María Batista, ya eres mía, no te puedo soltar. Ya te escuché, necesitamos trabajar fuertemente contigo. Esa es la idea. Esa es la idea, que nosotros podamos trabajar para nosotros saber expresarnos. Ese va a ser un tiempo maravilloso de mentoría. Es como que no las voy a soltar, pero deben de tener el compromiso de que quieren continuar, y si están enviando el correo es porque quieren continuar. Claro que sí. Eso es un signo de que realmente quieren seguir prosperando y formándose. Exacto, con que usted me pongan que este taller de oratoria, ya estamos bastante claros y así se puede trabajar con más precisión. Las que estén interesadas, claro están. Todavía aquí hay 24, que vamos a decir 22 porque la profe y yo no nos incluimos y todavía no hemos recibido esa cantidad de personas. O sea que, chicas, lo que están dudando todavía, esta es su oportunidad. Los cursos de oratoria están valorados a partir de $100. Se encuentran 100, 200, dependiendo también quién se lo imparte. O sea que gracias a la señora Ruth Vázquez por su buena intención y querer compartir sus conocimientos con ustedes. Yo creo que esta oportunidad no la pueden desaprovechar. Asimismo, como sacaron este día, estén atentos que le vamos a informar, vamos a trabajar la próxima semana con ese tema para que lo más pronto posible, si no perdamos el hilo. Bien. Pues, profe, puede continuar. Bueno, ya ¿puedo continuar con el tema que falta? Bueno, yo prefiero tratarlo ya en el próximo encuentro, o podemos trabajarlo en el próximo encuentro. Perfecto. Es sobre la articulación, sobre la pronunciación correcta cómo nosotros nos pronunciamos con la voz, la respiración y todo esto. Esto es parte de los ejercicios y de las recomendaciones finales que les tengo, por lo que creo que en el próximo encuentro pudiéramos compartirlo. Perfecto, entiendo que sí, que parece apropiado para ese encuentro. Ya con usted yo puedo coordinar la disponibilidad para así manejar el calendario con el equipo y poder sacar esa fecha lo más pronto posible. De acuerdo. Nosotros estamos para servir y, como decía al principio, es una bendición poder aportar y poder compartir este tiempo con ustedes. De verdad que sí, yo me siento muy regocijada de este espacio de aprendizaje. Aquí estamos todos para aprender. El aprendizaje debe ser constante, debe ser continuo. Les motivo. Ahora mismo tenemos muchos espacios para nosotros seguirnos capacitando. Por ejemplo, plataformas como esta, que nos dan esa oportunidad de nosotros crecer, de nosotros seguirnos desarrollando, debemos aprovecharla. Ha sido más que un placer poder compartir este tiempo y sé que vamos a continuar
con las que, bueno, las que quieren seguir con la parte de la mentoría y de los ejercicios. Les recordamos, chicas, que esto es libre de costos, o sea, que todavía tienen oportunidad de enviar sus correos. Aprovechemos las oportunidades porque así mismo se nos presentan y ya estamos listos y preparados. Ya tenemos las herramientas, los ejercicios adecuados, solamente es accionar. Agradecemos inmensamente, señora Ruth, de verdad, su disposición, compromiso y con ese amor que usted ha impartido y sobre todo la idea que surgió de hacer este segundo encuentro de una forma práctica, sobre todo para ayudar a cada una de las chicas que han participado en el día de hoy. Bueno, de verdad que gracias a ustedes, gracias a cada una de las chicas que tienen el compromiso de seguirse preparando, de seguirse capacitando. Las felicito y espero verla a todas, ¿por qué no? En los próximos encuentros que van a tener. Espero que este tiempo haya sido de mucha edificación para ustedes, que este conocimiento que he podido compartir con ustedes no se quede en el vacío. De verdad, queremos continuar y queremos seguirla apoyando porque es nuestro interés. Nosotros, en mi caso, tuve personas que me apoyaron, pero también tuve la disposición de querer seguir, de querer aprender y no me detengo. El aprendizaje es constante, así que las felicito y nos vemos en el próximo encuentro. Que Dios le bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias, que pase feliz tarde, chicas, y ya saben, pendientes sus correos, que le estaremos enviando la respuesta por esa vía. Bye, bye. Igual, gracias. Bye. Gracias, cuídense mucho. El correo se me fue. El correo. Por favor. infoprosperanza@gmail.com. Chicas, porfa, si se lo pueden colocar nuevamente. Gracias. Déjame colocarlo. Sí, que tengo que ver porque no puedo escribir en el chat.